Bien, iniciamos la actividad de hoy pues mostrando algunas imágenes referidas a la teoría que se refiere al movimiento de planetas, en definitiva pues al tema de gravitación universal. Tenemos en primer lugar las leyes de Kepler, que son contrarias a las de su maestro, que en su momento mencionaba la teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra ocupaba el centro del sistema, mientras que Johannes Kepler sostuvo que la Tierra, al igual que los planetas, giran alrededor del Sol. Esa es la teoría heliocéntrica. Bien, en todo caso, las tres leyes importantes de Kepler son la ley de las órbitas, la ley de las áreas y la ley de los periodos. Repito, ley de las órbitas, ley de las áreas y ley de los periodos. Importante que ustedes conozcan esas tres leyes de Kepler respecto al movimiento de los planetas. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a explicar la primera ley, la ley de las órbitas. Bueno, esta ley sostiene que todos los planetas, incluido la Tierra, giran alrededor del Sol, pero no en una órbita circular, sino en una órbita elíptica. La palabra elíptica viene de una curva geométrica que se llama elipse. Para el trazado geométrico de una elipse se utilizan dos puntos característicos. A estos puntos se les llama focos. En uno de los focos de esta elipse se ubica el Sol en su movimiento, por eso se dice que el foco está ocupado por la estrella de nuestro sistema planetario, que es el Sol. En definitiva, pues las órbitas de los planetas son elípticas, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. El punto más cercano del planeta al Sol es el llamado perihelio y el punto más lejano es el afelio, tal como se muestra en la figura. Lo que está más cerca al Sol, ese punto se llama perihelio. Y el que está más alejado del Sol, ese punto se llama afelio. Ten en cuenta esas situaciones para el momento de análisis, ¿no? En los problemas. Puntos importantes en la trayectoria durante el movimiento de un planeta. Entonces, todos los planetas se mueven, pero en forma elíptica. Y en la elipse, pues se reconocen dos puntos que se llaman focos. En uno de ellos, pues se ubica el Sol. Tenga en cuenta esa expresión, perihelio, afelio, en la órbita. La segunda ley es un poco más analítica, ¿no? Cuando el planeta se mueve muy cercano al Sol, ese planeta tiene mayor rapidez, mayor velocidad. Pero si ya está muy alejado del Sol, se sigue moviendo, pero con menor rapidez. Pero las áreas que se dibujan por el movimiento del radio vector que une el planeta con el Sol son rectas imaginarias, barren áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, que si usted considera un tiempo, por decir, de 10 días en el movimiento del planeta alrededor del Sol, va a dibujar áreas que corresponden a una magnitud igual en otra posición. De tal manera que
esta observación la recoge Kepler en una segunda ley que sostiene que el radio que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Repito, esto tiene que ver con las distintas velocidades o rapideces que tiene el planeta debido a su posición. Cuando está muy cercano al Sol, se mueve más rápido que cuando está más alejado. Entonces, las áreas que dibujan los radios vectores en su barrido, pues son iguales. Es importante el análisis que hace Kepler en esta segunda ley. Y finalmente, la tercera ley invita a pensar un poco más en la geometría de la elipse, que es la curva que dibuja el planeta en su movimiento. Una elipse está compuesta por dos ejes. Un eje mayor que pasa por los focos y un eje menor que es perpendicular y de menor longitud y que pasa por el centro de la elipse. A la distancia que corresponde a un semieje mayor le llamamos A. A la distancia que corresponde a un semieje menor le llamamos B. Y a la distancia desde el centro hasta un punto que llamamos foco le llamamos C. Entonces, tenemos tres valores, A, B y C, que son características de una elipse. Eso en geometría. Partiendo de allí, Kepler hizo un análisis para aplicarlo a los planetas y encontró lo siguiente, que la relación entre los cubos de los semiejes mayores y los cuadrados de los periodos es la misma para todos los planetas. Por ese tiempo ya teníamos registrado los periodos de algunos planetas. El periodo significa el tiempo que emplea en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces, empezando por la Tierra, pues sabemos que el periodo es de aproximadamente 365 días, que es un año, ¿no? Pero este periodo varía de un planeta a otro. Los planetas más cercanos al Sol pues tienen menor periodo y los que están más alejados del Sol tienen mayor periodo. También puede decirse, en términos matemáticos, que el cuadrado del periodo orbital T cuadrado es directamente proporcional al cubo del semieje mayor, A al cubo. Es decir, que aparece una ecuación aplicada en este caso a los planetas, que se expresa como T cuadrado igual K al cubo, donde K es una constante de proporcionalidad que fue determinada en el análisis del movimiento de los planetas. Más tarde, a Kepler le ayudó en el análisis Newton, el famoso Newton, quien demostró que la misma conclusión a la que llegó Kepler se puede obtener si se asume que la órbita sea circular. Entonces, por eso es que en vez de la letra A, para Newton le colocó la letra R, que significa radio. Hoy en día, este radio pues no es correspondiente a un círculo, sino a una distancia media o un promedio de los dos semiejes, ¿no? A y B. Por ejemplo, en el caso de la distancia de la Tierra al Sol, se conoce que esta distancia media, R, es de 150 millones de kilómetros. Pero eso no significa que es un valor fijo, ¿no? Sino un valor promedio, porque como ya conocen, cada planeta a veces está muy cerca al Sol y a veces se aleja. Entonces, hay dos distancias, una menor y una mayor. Entonces, el promedio es lo que se conoce, según Newton, como R, asumiendo de que
es una distancia media y para los cálculos se puede utilizar una órbita circular. Entonces, si usted compara las dos conclusiones, la de Kepler y la de Newton, tienen la misma similitud. Lo único que ha cambiado es que para Kepler es el semieje mayor a y para Newton es considerado el radio R como distancia media. Eso en la tercera ley de Kepler. Tres leyes entonces de Kepler. La ley de las órbitas, la ley de las áreas y la ley de los periodos. Tres leyes de Kepler. Veamos un análisis de la tercera ley de Kepler. Tenemos una tabla. Allí aparecen 4 planetas, como para mostrar un ejemplo. Mercurio, Venus, Tierra y Marte. En una columna están los nombres. En la siguiente columna están los periodos en segundos. Si examinamos, por ejemplo, la Tierra, está 3,15 por 10 a la séptima segundos. Eso equivale a un año, ¿no? Un año en segundos. Y la distancia media, pues, que consideramos para Newton como valor R o radio, 1,5 por 10 a la 11 metros. Eso significa 150 millones de kilómetros. Entonces está también para Mercurio, Venus y Marte. Con esos valores se puede establecer, aplicando la tercera ley de Kepler, una constante para la Tierra y para Marte de 2,9 por 10 a la menos 19. En ambos casos se nota que se obtiene la misma constante, el mismo valor. Entonces eso es lo que descubrió Kepler y Newton. Que si utilizamos los periodos y las distancias medias del planeta al Sol, siempre vamos a obtener esa constante. Por eso que se establece la tercera ley de Kepler. Se puede coger dos planetas como Tierra y Marte o se puede coger otros planetas. Siempre va a obtener, considerando los valores de la tabla, el valor de 2,9 por 10 a la menos 19 como valor de la constante que trabajó Kepler y Newton. Bueno, eso demuestra que efectivamente se cumple la tercera ley de Kepler. Siguiendo con el análisis de la gravitación universal, los estudios de Newton ya generalizados para dos masas del universo, sean estas planetas o no, dos masas que están separadas por una distancia r, siempre estas dos masas están atraídas por una fuerza que él llamó, y hasta ahora se reconoce que es así, fuerza gravitacional. Entonces, entre un planeta y otro hay una fuerza gravitacional. Entre un planeta y el Sol, por ejemplo, hay una fuerza gravitacional. Entre un planeta como la Tierra y la Luna, por ejemplo, un satélite, hay una fuerza gravitacional. Entre un planeta como por ejemplo la Tierra y un satélite artificial, también existe una fuerza gravitacional. En definitiva, en dos masas que estén separadas por una distancia y se encuentren dentro del universo, existe una fuerza gravitacional. Y él descubrió que esta fuerza tiene un valor que responde a una fórmula. Y hoy se la utiliza como ley de la gravitación universal. ¿Cuál es esta fórmula? Hay que multiplicar las masas y dividir para el cuadrado de la distancia que les separa. Y ese resultado multiplicar por una constante que se le conoce como el nombre de constante de gravitación universal. Tiene un valor de 6,67
por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Si usted lee, por ejemplo, en la diapositiva respecto a esta temática, encuentra lo siguiente. Dos cuerpos del universo de masas M1 y M2, separados por una distancia r, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa o que existe entre estas masas. Efectivamente, eso puede traducirse en una expresión matemática que se la mira pues en la imagen. La imagen muestra dos masas, hay una fuerza F1 y F2 que señalan atracción. Esas fuerzas se llaman fuerzas de atracción o gravitación universal. Bueno, pero esto solo se aplica a cuerpos celestes, o sea, de dimensiones considerables que están en el universo. En la Tierra, por ejemplo, no se aplica para dos cuerpos que son pequeños, por decir, dos pedazos de roca, o entre dos personas, entre dos seres humanos. También tienen sus masas y pueden estar separados a una distancia r, pero esa fuerza gravitacional entre dos cuerpos de dimensiones relativamente pequeñas comparadas con la dimensión de planetas o satélites no es muy grande. Entonces, debido a que sale valores muy pequeños, pues no se percibe, no se siente esa fuerza gravitacional. Pero existe, ¿no? Existe. Allí lo que sucede para el caso de la fuerza gravitacional en cuerpos pequeños, pues es aplicar lo que llamamos una fórmula de peso. El peso se considera también una fuerza gravitacional a nivel de superficie de la Tierra o cercana a la superficie de la Tierra. Y para eso solamente aplicamos la fórmula masa por gravedad o aceleración de la gravedad que conocemos. Entonces, el peso en ese caso representa la fuerza gravitacional, pero a nivel de superficie del suelo o muy cercana a la superficie de la Tierra cuando se trata de cuerpos pequeños. Ya cuando hablamos de masas considerablemente grandes como la masa de planetas o satélites, entonces tenemos que recurrir a la fórmula que corresponde a la ley de la gravitación universal. Tenga en cuenta esa explicación para tener como elemento de juicio en el desarrollo de los problemas. Aprendamos en casa es una recomendación. Hay que leer porque este tema es interesante y abundante. Hay muchas teorías, muchas hipótesis. Es un tema de discusión para una velada entretenida. Por ejemplo, ¿qué es la Vía Láctea? ¿Y cómo es la Vía Láctea? La Vía Láctea es una galaxia del universo. Es nuestra galaxia porque estamos allí metidos y ocupamos un lugar en esa galaxia. Generalmente, nuestro sistema planetario está en la periferia de esta Vía Láctea. Se cree, hay mucha bulla, digamos, muchos comentarios de que en esta Vía Láctea, que es nuestra galaxia, en el centro, donde están más concentradas las estrellas, existen tal vez otros seres muy diferentes a la especie humana y que tienen un mayor conocimiento, están más adelantados que los ovnis, que muchos veces han sido visualizados en la Tierra, provienen de allá, ¿no? De otros mundos muy cercanos
al centro de esta galaxia. Entonces, es importante leer, ¿no? Tener la idea de qué lugar ocupamos en el universo y cuál es el criterio científico que en este momento pues, el mundo tiene sobre el universo. La Vía Láctea es una isla del universo. Es una pequeña muestra de lo que corresponde al universo. El universo es infinito. Por eso, pues, la mente humana siempre ha creído que el universo ha sido creado por una voluntad muy superior y le asignamos a un creador, ¿no? Al Dios. En este caos, digamos así, de movimientos de muchos cuerpos que existen en el universo, existen muchas leyes que se van descubriendo a nivel científico. Y las leyes pues, deben cumplir siempre una fórmula matemática. Por eso es que la matemática está presente en casi todos los análisis científicos. Entonces no puede usted desprenderse de la matemática. También hay necesidad de responder preguntas sobre nuestra propia tierra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hizo la misión geodésica francesa en el Ecuador cuando se reunieron en Quito e hicieron mediciones de un cuadrante del meridiano terrestre y hoy se conoce cuánto es efectivamente la medida, ¿no? De un cuadrante del meridiano terrestre. Entonces, hay necesidad a veces de investigar, indagar, meterse en la historia para tener punto de partida de la comprensión de lo que es nuestro propio planeta, de otros planetas, de otros mundos y del universo en su conjunto. Entonces, hacer lectura comprensiva es la forma como podemos aprender desde casa. Esa es mi recomendación. Entonces, estos temas son sumamente interesantes cuando nos referimos al movimiento de cuerpos celestes, de movimientos de nuestros propios planetas en el sistema solar y las leyes que gobiernan. Muy bien, entonces hemos analizado las tres leyes de Kepler y la ley de gravitación universal de Newton. En base a eso, pues vamos a pasar a analizar en la pizarra por algunos problemas de aplicación. Bien, entonces tenemos hasta ahí el fin de la presentación en este momento para irnos a la pizarra. Vamos a escribir el título de problemas referidos a gravitación universal. Ok, tenemos este título y empezamos viendo algunos problemas aplicados a esta temática. Entonces tenemos el problema 1. Nos dice lo siguiente. Si la distancia media entre la Tierra y el Sol es de
1,5 por 10 elevado a la 11, ya mismo le pongo el 11 metros. Y entre Marte y el Sol, (2,24 por 10 a la 11 metros). La pregunta es, ¿cuántos días tardará? ¿Cuántos días tardará Marte en describir su órbita alrededor del Sol? Alrededor del Sol. A ver, tengo el problema 1. Hay que colocar los exponentes. Hay un chat. Ya listo, gracias. Tiene problemas ahí la internet. Bueno, aquí el exponente es 11. Le voy a colocar el número 11 porque no me permitió el teclado digitarlo. Lo mismo acá. Bien, vamos a extraer los datos. A ver, si leemos el ejercicio, vamos a ir viendo los datos. Distancia media, eso lo vamos a colocar como radio, ¿no? R1. 1,5 por 10 a la 11 metros. Y el otro pues será R2. R2. 2,24. Esto sería por 10 a la 11 metros. Bueno, al referirnos a la Tierra, el periodo ya es conocido. O sea, el periodo 1 se refiere a la Tierra. Es de 365,25 días. Ese es el tiempo que emplea la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Aquí seguramente hay una curiosidad, ¿no? ¿Por qué el 25? Si un año dice 365 días. Ustedes saben que cada 4 años hay un día de más, 366. Es porque cada 4 años se suman esas 25 centésimas y entonces hay un día más. Por eso es que el calendario, cada 4 años, que se le llama año bisiesto, tiene 366 días. Entonces, ¿por qué
cuando no son años bisiestos, pues solo aparece 365. Pero esas 25 centesias se van acumulando cada 4 años y ya se hace un día más. Y le ponen en el mes de febrero. Normalmente tiene 28 días febrero, pero cuando ya aparece un día más, pues ahí le aparece febrero 29. Es el único cada 4 años pues que aparece febrero 29 días. Los demás son 28 días. Entonces, esa es la explicación matemática, ¿no? Ahora, la pregunta es el periodo de Marte. O sea, sería periodo 2. Ese sería lo que vamos a encontrar. Ok. Podríamos intentar hacer una figura para entender mejor esto. Se entiende que hay un planeta, que es la Tierra. Vamos a suponer que está girando la Tierra por aquí. Este consideramos que es el planeta Tierra. Y nuestro Sol está por acá. Este es nuestro Sol. Eso solamente para ilustrar un poco, ¿no? No estoy hablando de tamaño ahorita. Este es el Sol. Y hay otro planeta que está por acá, también girando alrededor del Sol. Este es el planeta Marte. Entonces, hay, en este caso, pues, distancias. Vamos a considerar estas distancias de la Tierra al Sol y de Marte al Sol. Esas distancias a este lado de acá, pues le llamamos R1 y el lado de acá le llamamos R2. Entonces se están moviendo, ¿verdad? Esto se está moviendo, lo mismo el de acá, se está moviendo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ahí es una parte, pero generalmente es una trayectoria elíptica, no es circular. Y lo que nos están pidiendo en este caso es el periodo de Marte. Creo que esa imagen ya nos ayuda mucho para los cálculos. Vamos a los cálculos. Bien, para los cálculos recordamos la tercera ley de Kepler. ¿Qué nos decía la tercera ley de Kepler? Que el periodo cuadrado es igual a una constante K por el radio al cubo. Esto corresponde tercera ley de Kepler. En esta tercera ley de Kepler, yo despejo
la constante K, entonces yo tengo la relación periodo cuadrado sobre radio al cubo. Eso me permite decir que la constante no varía, ¿verdad? Cualquiera que sea el planeta. Entonces puedo utilizar esa fracción como periodo 1 al cuadrado sobre radio 1 al cubo debe ser igual a periodo 2 al cuadrado sobre radio 2 al cubo. Y obtengo pues otra expresión que sería, explicándola otra forma, de la tercera ley de Kepler. ¿Sí? Otra forma. Se puede decir que los periodos son directamente proporcionales al cubo de los radios, ¿no? El cuadrado de los periodos son directamente proporcionales al cubo de los radios. Esa es otra forma de expresar la tercera ley de Kepler. Pero esta segunda forma ya me permite despejar el periodo 2. O sea, ya es una fórmula más aconsejable para resolver el problema. Entonces, al despejar, tendríamos lo siguiente. Vamos a ver. Al despejar tendríamos periodo 2 igual. Ahí tendríamos que sacar raíz cuadrada de una fracción de periodo 1 al cuadrado por radio 2 al cubo dividido para radio 1 al cubo. De esa manera tendríamos pues una fórmula aplicada a este ejercicio. Bueno, toca reemplazar y así pues obtener el periodo 2. Entonces tocaría reemplazar. Vamos a ver cuáles serían los valores que yo voy a considerar. Sería entonces 365 25 días elevado al cuadrado por el radio 2 es el de Marte, 2,24
por 10 a la 11 metros elevado al cubo dividido para 1,5 por 10 a la 11 metros elevado al cubo. Prolongamos más esta línea y dentro de la raíz cuadrada. Bueno, solo toca hacer operaciones. Use la calculadora y allí va a obtener 666,4 días. Esa sería nuestra respuesta al problema. Entonces así es lo que vamos a hacer, cómo aplicar temas relacionados a las leyes de Kepler y a la ley de gravitación universal. Hasta ahí la clase de hoy.